Estaba pensando, amados hermanos, que cuando hablamos del cristiano, alabado sea el Señor, del cristiano, y si alguien pudiera definir qué es un cristiano, sería como tan compleja la definición. Aleluya, tal vez podamos dar una respuesta muy sencilla, pero lo que implica el ser cristiano, pues es tanto, es tan extenso, es tan amplio. Pero meditaba que alguien pudiera decir, bueno, un cristiano es uno que ora, alabado sea el Señor. Alguien dirá, hermano, pero luego y no todos oran, sean cristianos o no sean cristianos. Y entonces aquí viene en contexto lo que el Señor está enseñando, porque esta enseñanza no es para cualquiera. Esta enseñanza es solo, óigame bien lo que le estoy diciendo, oiga la palabra que estoy empleando, solamente, únicamente para los que son de Él. Y es una enseñanza acerca de la oración. El que no conoce a Dios no puede hacer esta oración. ¿En qué sentido? Podrá repetirla, podrá leer lo que está aquí escrito, pero su oración no llega a Dios. Su oración no llega a Dios. Él no puede llamar a Dios Padre. Él no es un hijo de Dios por causa del pecado. Sabemos, hermanos, que naturalmente ningún ser humano, por naturaleza, quiero decir, es hijo o hija de Dios. Nadie en absoluto. La enseñanza cristiana, la enseñanza bíblica es clara. La única forma, la única manera en que una criatura, y me refiero en particular al ser humano, porque los animales, por supuesto, no entran aquí. Hablo del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, una criatura de Dios. La única forma y la única manera, bíblicamente hablando, y esta es la verdad revelada de Dios, por medio de la única manera como un hombre o una mujer pueda llegar a ser hijo de Dios o hija de Dios es por adopción. Y cuando la Biblia emplea el término adopción, ¿sabe usted que en la antigüedad, desde la antigüedad se practicó esto? Aún en los tiempos del Imperio Romano se adoptaban hijos, familias adoptaban hijos, y eso implica de que no es un hijo natural de la familia, es decir, no es hijo de padre y madre de forma natural, biológica, sino que nació en el seno de otra familia, quizás quedó huérfano y ahora es adoptado a la familia y viene a recibir todos los derechos legales de hijo. Era favorecido por la ley romana en aquel entonces, que permitía utilizar esa figura jurídica, si la puedo llamar de esa manera, para realizar una adopción legal ante el Estado, y esa persona venía entonces a recibir todos los derechos de un hijo legítimo, aunque naturalmente o biológicamente no pertenecía a esa familia, no había nacido en el seno de ese hogar. Aquel padre y aquella madre, quienes ahora eran papá y mamá para ese hijo adoptado, biológicamente no lo eran, sino por un procedimiento jurídico eran adoptados ante la ley romana, y la ley lo aceptaba y, repito, recibía todos los derechos como un hijo perteneciente legítimamente a esa familia. Bueno, en el sentido espiritual es lo mismo. Pablo usa este término, esa terminología, se usa esa palabra adopción en la Biblia. Habla del espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el momento en que un pecador, un hombre, una mujer que por naturaleza, repito de nuevo, no es hijo ni es hija de Dios, no siendo parte de la familia de Dios, no lo es, pero que en el momento que ese pecador, ese hombre, esa mujer cree en el Señor Jesucristo, se arrepiente de sus pecados. Cuando hay verdadera fe, hay arrepentimiento. Cuando hay genuino arrepentimiento, puedo decirlo, también hay fe genuina. La fe y el arrepentimiento son necesarios para llegar a ser un hijo de Dios. Pero no es la fe en lo que usted crea o quiera creer, es la fe en Jesucristo solamente la que salva. A su nombre sea la gloria. Y el arrepentimiento conlleva, para que sea evidente que es un arrepentimiento genuino, conlleva algunos factores, como por ejemplo reconocer que la persona es pecador. En la parte mental, intelectual, usted entender que usted es un pecador. Pero también está en la parte, si puedo usar esa palabra, afectiva o emocional, en el sentido de que la persona que verdaderamente se ha arrepentido no solamente dice con desparpajo, sé que soy un pecador, sino que se duele por su pecado, llora su pecado. Su pecado lo lleva a la angustia, lo lleva a un estado de angustia. Alabado sea el nombre del Señor.
Como se ha sabido el caso de muchos hombres en la historia de la iglesia cristiana, hombres conocidos a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, que por días, semanas y meses batallaron con una carga de culpa y se sentían sucios y miserables por el pecado. Cuando fueron conscientes de su pecaminosidad, aleluya, yo le voy a decir algo, amigo y amiga que están esta noche: no hay quien se pueda parar frente a la santidad de Dios y no sentir su propia pecaminosidad. Porque es cuando usted se para frente a la luz que ve lo sucio que hay en usted. O es cuando usted se para ante un espejo perfecto que refleja su imagen, que usted puede ver cualquier cosa que no está en orden. Amén. Pero repito, acercándonos a la luz, podemos vernos tal y como nosotros somos. Y si tú miras a Dios y vas a ver en Dios, lo que vas a ver, perdón, es perfección total, es santidad total. Pero si al mirar a Dios, tu conciencia, o al mirar a Dios, perdón, te vas a estar mirando también a ti mismo, porque más que nunca tu conciencia será avivada y te darás cuenta de que si Él es santo, tú no lo eres, de que si Él es puro, tú no lo eres, de que si en Él no hay pecado, en ti hay pecado. Alabado sea el Señor. Por eso cuando una persona tiene un encuentro, una experiencia real con Jesucristo, es consciente de que es un pecador. Y no solamente lo entiende, no solamente mental o intelectualmente, sino que también el dolor hay en su corazón. O sea, se duele por su pecado, siente su culpa, hay angustia. Sobre todo se entristece de haber pecado contra Dios. Porque hoy la gente, hermano, en pecado, el pecador endurecido en su pecado, no le importa pecar contra Dios. Es más, muchas veces ellos ni entienden de lo que estamos hablando en esta noche. Ellos practican el pecado de una forma tan natural que no pueden vivir sin eso. Esa es su forma de vida, naturalmente hablando. Naturalmente son adúlteros, naturalmente son fornicarios, naturalmente son borrachos, naturalmente se entregan al homosexualismo y al lesbianismo. Y eso hasta es aplaudido hoy como un estilo de vida normal. Esa es la naturaleza del ser humano, pecaminosa, aunque la sociedad diga otra cosa. Y aunque las leyes hoy día, porque hasta en esto se han metido las leyes para favorecer, para defender la impiedad, el pecado, la impureza, para legalizar lo que ante los ojos de Dios no es legal, no es correcto, para justificar la maldad, para justificar la perversión que hay en el corazón del ser humano. Tanto se ha degradado el hombre que hasta ahora recurre a las leyes para exaltar lo malo y también para ser hostil contra lo bueno, como es el testimonio de la iglesia cristiana. Porque hoy hasta pastores están siendo ya perseguidos y encarcelados, créalo o no lo crea. Noticias se han recibido de Canadá, de aún de los Estados Unidos, donde pastores que han levantado la voz sencillamente para declarar lo que Dios dice del pecado, les han dicho: esto es un discurso de odio, vamos a cancelarle su licencia de predicador o como quiera que se llame, vamos a encarcelarlo. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos exaltamos al Señor? Mi pregunta es: si yo me limito a repetir lo que Dios dice en su palabra, y cuando el mundo escucha, levanta su voz hostil a Dios y dicen: eso es un discurso de odio. Entiéndame, si yo me estoy limitando solamente a repetir lo que Dios dice, entonces yo les pregunto: ¿contra quién realmente es el odio del mundo? Contra mí, porque esa no es mi palabra. Esta palabra no es mía. Los predicadores nos limitamos solamente a repetir, si puedo decirlo de esta manera, lo que Dios dice. Entonces, ¿contra quién es el odio? Si el odio es contra este mensaje, el odio es contra el autor de este mensaje. El ser humano por naturaleza odia a Dios y no quisiera que su pecado fuera expuesto ni fuera reprendido. Reprenda hoy más en este siglo XXI al pecador y verá cómo se enardece y se llena de argumentos.
Argumentos en donde muchas veces realmente vemos reflejado la ira y el odio. La ira y el odio contra Dios. La ira y el odio contra lo santo, contra la buena moral, contra los principios cristianos. No sé cómo ellos se atreven a señalarnos cuando hablamos el mensaje de Dios como un mensaje de odio, pero cuando ellos responden cargados de ira y de odio y de enojo, en ellos no hay discurso de odio. ¿No es una doble moral? Dijo alguien. Supuestamente si este fuera un mensaje de odio, como dicen ellos, para nosotros sí aplica esta ley, pero para ellos no. ¿O no es odio cuando persiguen a los cristianos? ¿O no es odio cuando martirizan cristianos por causa de este evangelio? Esa es la doble moral de este mundo. Un mundo de valores corrompidos, perversos. Un mundo de valores humanistas que no se quieren sujetar, por supuesto, a la ley de Dios, que aborrecen la ley de Dios y que cuando se les declara hay una sola verdad absoluta para el ser humano. No es la verdad de Sócrates ni de Platón, no es la verdad de líderes religiosos, de los musulmanes, de los hindúes, de cualquier religión. No. Esas verdades humanas, falsas y engañosas. No, la única verdad absoluta, la única verdad perfecta para el género humano la encontramos en las Sagradas Escrituras. Es la verdad de Dios, porque en Él sí hay perfección, en Él no hay error, en Él hay perfecta justicia, en Él hay perfecta santidad, alabado sea el Señor, en Él hay perfecta sabiduría. Y cuando Él nos declara su palabra, su ley, sus mandamientos, su verdad para usted y para mí como criaturas, hombres y mujeres, seres creados por Él, su verdad es absoluta para usted y para mí. Y por lo tanto me impone obligaciones por cuanto Él es mi creador. Él es el dueño de mi existencia. Todo lo que soy lo debo a Él, alabado sea el Señor. Y le voy a decir, sea cristiano o no sea cristiano, poderoso es el Señor para siempre. Es una verdad absoluta, la verdad de Dios. Entonces, cuando todas esas supuestas verdades y argumentos humanistas del ser humano en su rebelión contra Dios, porque de eso se trata, es la naturaleza humana reaccionando en su deseo de decir, no queremos más a Dios. Alguien dijo, si el pecado pudiera llegar al trono de Dios, si pudiera llegar hasta el trono de Dios, saltaría para destruirlo. El ser humano. Y un predicador dijo, el hombre es tan pecaminoso que si fuéramos a utilizar una palabra como para expresar de alguna otra manera la existencia del pecado, utilizaríamos la palabra gente. Usted no va a encontrar pecados en una gallina, en una vaca, en un perro, en un cerdo. No. En un árbol de tomate, de mango, de limón, en los ríos, en los valles, en las montañas, ni en la luna, ni en el sol. Usted va a encontrar pecado en cualquier ser humano. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y la Biblia es clara cuando dice que no hay ni a un solo uno que no haga el bien y nunca peque. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, esto es todos, todo el género humano, toda la raza humana está ahí incluida. Entonces, cuando el ser humano en su rebelión contra Dios, como si quisiera, ¿sabe, hermano? El escritor de los Salmos, en el Salmo número 2, utiliza una terminología que cuadra muy bien con lo que busca hoy el ser humano, comenzando por los líderes mundiales, los líderes de las naciones, comenzando por organizaciones tales como la ONU, alabado sea el Señor. Es que usted encuentra en el capítulo 2 del libro de los Salmos que el escritor sagrado, y este es un salmo mesiánico, es decir, relacionado con el Mesías, y también
con su entronización. Alabado sea el Señor. Pero mire lo que dice el Salmo capítulo 2 verso 1. ¿Por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Ahora, ¿contra quién se amotina la gente? Sigamos leyendo lo que dice el versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor, contra Jehová, es decir, contra Dios y contra su ungido. En particular, hermano, si es un salmo mesiánico, está hablando del Mesías, del Santo Hijo de Dios, y está declarando que las naciones, los reyes de la tierra, consultarán unidos contra Dios y contra su ungido, contra su Cristo. ¿No ha sido así a lo largo de toda la historia de la humanidad? Siempre el hombre ha querido ser independiente de Dios. Por naturaleza, a ningún ser humano le gusta ser dependiente, es decir, estar bajo la voluntad de otro. Está en la naturaleza nuestra que naturalmente no nos gusta recibir órdenes, no nos gusta estar bajo sujeción. Es contrario a nuestra naturaleza. Si no queremos sujetarnos a Dios, ¿a quién nos habremos de sujetar? Porque una de las manifestaciones de la rebelión ocasionada por el pecado en la vida del ser humano es que no quiere sujetarse a Dios, no quiere someterse a Dios. El ser humano quiere ser Dios para sí mismo. No quiere tener otro sobre él. No quiere tener a nadie a quien rendirle cuentas de su vida, de lo que hace, de lo que habla, de lo que dice. Mira el descaro al que llega un criminal. Comete el crimen más horrendo y con tanto desparpajo frente a las cámaras de televisión o frente al juez que lo juzga, a veces con una actitud que quisiera como justificar su pecado o minimizar su pecado o decir este horrendo y perverso crimen no es nada. Alabado sea el Señor. Y ver, hermano, qué tan débil es la justicia humana con el pecador. ¿Sabe que hay crímenes tan horrendos en las Sagradas Escrituras que particularmente usted encuentra en el Antiguo Testamento? Inmediatamente eran castigados porque el pecado, el crimen merece castigo y es bíblico. Dios mandó castigar al criminal, Dios mandó castigar al pecador. Hay castigo para el pecador. De hecho, si nos limitamos al castigo que pueda recibir ahora, no es nada comparado con el castigo eterno en el infierno. Alguien dirá, logró burlar la justicia, la humana que es tan débil y corrupta, pero la perfecta de Dios jamás la podrá burlar. Alabado sea el Señor. Y si no pagó por sus crímenes debido a una ley tan débil, o si su crimen, el castigo de su crimen no igualó la magnitud de su daño, porque no podrá igualarla, de cualquier manera un día recibirá perfecta justicia cuando esté parado frente al trono de Dios para ser juzgado. Un juez que no podrá ser burlado, un juez que no podrá ser comprado, un juez, alabado sea el Señor, que ejecutará perfecta justicia sobre el pecador. La Biblia dice que los libros serán abiertos y los hombres y las mujeres serán juzgados, cada uno, óigalo bien, por sus obras, buenas o malas. Alabado sea el Señor. Y cada uno recibirá su justa retribución, su justa paga, porque Dios es juez justo. Y si en él hay perfecta justicia, su sentencia para el pecador es: apártate de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno es real. El infierno espera a muchos hombres y mujeres que en su corrupción y en su pecado odian a Dios y el arrepentimiento no quieren. Habiendo el Hijo de Dios llevado su maldición sobre la cruz del Calvario, aborrecen al único que los puede librar del infierno. Por eso cuando la Biblia habla acerca del que menosprecia al Hijo, el que no cree en el Hijo, el que no honra al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Hay perfecta justicia y perfecta retribución en Dios para el pecador. Y por eso Cristo vino a morir sobre la cruz, porque para que
pudiésemos ser librados de esa condenación de Dios, se necesitaba un sacrificio perfecto que pudiera expiar mi pecado y tu pecado, para que de esa forma yo pudiera recibir el perdón que no merezco. Porque alguien dijo: el pecador o bien saldará la cuenta de su pecado viniendo a Cristo, porque Él llevó sus pecados en la cruz, o bien tendrá que saldar la cuenta de su pecado en el infierno. Si la justicia de Dios demanda muerte para el pecador, y ya Cristo murió por el pecador, es decir, tomó nuestro lugar para que usted y yo no vayamos al infierno, y usted y yo rechazamos eso, lo único que nos espera es el infierno, para que paguemos la deuda que tenemos con Dios. Y como es una deuda infinita, la condenación, dice la Escritura, también no tiene fin. Óigame bien lo que dice la Sagrada Escritura: así como los salvos, los que mueran en Cristo, estarán eternamente con el Señor, así los que mueran en pecado estarán eternamente en condenación. Esa es la enseñanza bíblica. A nosotros no nos sucede como el animalito que muere y hasta ahí llegó. No, la Biblia revela con toda claridad que después de la muerte física, la existencia continúa, sigue, y que estaremos en un lugar, sea en el paraíso de Dios o sea en el lugar de tormento. La Biblia es clara. El pecador, hermano, en su odio, en su rebelión contra Dios, no sabe el daño que se hace. Es un daño con consecuencias eternas. Ellos, en su ceguera y en su rebelión contra Dios, ellos mismos se están privando de la salvación de Dios, de la única oportunidad y esperanza que hay para ellos, y están corriendo locamente a su propia condenación. Están corriendo locamente hacia ese día que les espera en el futuro. No sabemos si lejano o cercano, porque nadie sabe cuándo va a morir. Pero la Biblia dice claramente: está establecido por Dios que los hombres mueran. Y cuando digo los hombres, hablo del género humano, el hombre y la mujer, que mueran, y después el juicio. ¿Por qué la Biblia dice el juicio? Porque todo ser humano que ha nacido bajo el sol tendrá que darle cuenta a Dios de su vida. Aquí alguien puede ser llamado a cuentas. Los hijos no quieren dar cuentas a sus padres. Las relaciones están afectadas también entre esposo y esposa, entre empleado y jefe. No queremos rendir cuentas, pero un día tendremos que darle cuentas a Dios. A Dios. Y allí no habrá excusa, y allí no habrá escape. Y allí no valdrá argumento, no valdrá ninguna astucia. Es más, algunos teólogos, cuando estudian el libro de los Romanos, algunos comentaristas, y llegan al capítulo 3, y habla de que como todo el mundo bajo condenación tendrá que guardar silencio ante el juicio justo de Dios. Muchos comentaristas toman este texto, pastores he escuchado también, y dicen: así será en el día del juicio. El pecador enmudecerá frente a la presencia y el trono del Dios juez justo. Enmudecerá. En ese día ya no hablará el pecador. Ahora el que va a hablar es el juez justo, al que él siempre rechazó, al que nunca quiso escuchar, al que dio a su hijo para salvarlo de sus pecados, pero usted lo rechazó. Óigame bien, si hay algún pecador aquí sin Cristo, tarde o temprano, si usted no se arrepiente de sus pecados, óigamelo bien, en este día de enero del 2022, Dios le recordará en el día del juicio que hoy alguien desde un altar le dijo: arrepiéntete de tu pecado,
Arrepiéntete y cree en Dios, porque la condenación te espera y no habrá escapatoria para ti, sino únicamente a través de Jesucristo. Por lo tanto, corre al que murió en la cruz del Calvario y pídele perdón por tus pecados, porque si no lo haces hoy, si no lo haces mañana y mueres en ese estado, un día estarás frente al trono de Dios y Dios dirá: oportunidad te di de arrepentimiento, pero tu duro corazón siempre respondió no. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos bendecimos a Cristo? Tremendo, amado hermano, que el pecador en aquel día tendrá que enmudecer y tendrá que escuchar a Dios, porque el juicio será justo. Y antes de que sea arrojado al infierno, se leerá o se le recordará por qué razón él va al infierno. Es como aquí cuando se lee la sentencia al criminal antes de ser llevado a la cárcel. Y tendrás que pagar una pena de tantos años, y la justicia decreta esta sentencia, esta condena para ti por esto y esto y esto y esto. Pues los libros se abrirán para que el pecador enmudezca cuando allí vea toda la historia de su vida, una vida de pecado, una vida de no arrepentimiento, una vida de incredulidad, una vida de deleite y de disfrute en el pecado, y una vida de rechazo a Dios. No habrá excusa en aquel día, amado hermano, amigo. No habrá excusa. No podrás escapar la justicia de Dios. No hay vías de escape. No podrás escapar la condenación del infierno. Es lo que Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo. Alabado sea el Señor. El alma que pecare, esa se condenará, dice la Sagrada Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hoy hay esperanza todavía. Hoy hay esperanza todavía. La oportunidad termina el día en que tú mueras, el día en que tú partas hacia la eternidad, el día en que veamos tu cuerpo muerto, tu cadáver. Habrá terminado tu oportunidad. Ya no hay oportunidad de arrepentimiento. Si moriste en tus pecados y en tu rebelión y rechazo de Dios, ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás. Si amaste tanto tu pecado, abrazaste tanto tu pecado, al punto de que con tu pecado irás a condenación. Y quisiera clarificar algo que dijo en una ocasión un pastor, porque a veces la gente piensa que solo es cosa del pecado y miran el pecado como algo ajeno a mí. Dios aborrece el pecado, a mí me ama. Pero un pastor dijo: pero no se les olvide que lo que Dios envía al infierno no es pecados, sino personas, pecadores. Para que no sigas entretenido con la idea de que Dios aborrece mi pecado, pero a mí me ama. Pero tu pecado es parte tanto de ti que cuando Dios te condene por tus pecados, irás al lugar que te corresponde según la justicia de Dios. Y ese lugar no es el cielo. Porque si hay un solo camino al cielo, el cual es Jesucristo, como lo enseña la palabra, y tú siempre rechazaste andar por ese camino, si nunca quisiste creer en aquel que murió en la cruz del Calvario, que es el único que nos salva. ¿Por qué es el único que nos salva? Porque solo Él fue puro, perfecto, santo y sin mancha y sin pecado. Solo un sacrificio perfecto como Él en su humanidad, porque se encarnó, se hizo hombre el Hijo de Dios. Y sin pecado llevó nuestros pecados. El Señor no iba a recibir, el Dios Todopoderoso no iba a recibir el sacrificio de cualquier ser humano pecador. Ningún pecador puede redimir a otro pecador. Ningún pecador puede expiar los pecados de otro pecador. Se necesitaba un sacrificio perfecto, y eso implica un sacrificio sin pecado,
que tomara nuestro lugar como representante ante Dios, ofreciendo su vida en expiación por nuestros pecados. ¿Por qué ofreciendo su vida? Porque la paga de nuestros pecados es muerte. Y muere el divino Salvador, no porque Él era un pecador, porque Él es sin pecado, sino que muere en el lugar del pecador, llevando su pecado y llevando mi pecado. Y como la demanda justa divina es muerte para el pecador, Él murió en la cruz. Justicia perfecta, pero también gracia, bondad y amor inmerecido. Porque si ciertamente la justicia de Dios fue satisfecha sobre la cruz del Calvario, ¿por qué fue satisfecha? Porque se pagó con muerte el pecado. Pero también en la cruz brota la gracia y la salvación y el amor de Dios. Porque fue mediante ese sacrificio perfecto que ahora la oferta de Dios para el pecador es todo aquel que crea en mi Hijo, el que murió en la cruz, el que satisfizo mi justicia perfecta, llevando los pecados del ser humano, recibirá mi perdón, mi salvación. Los seres humanos son ciegos. El ser humano es ciego. Quiere llegar al cielo, quiere encontrar salvación a su manera. Y hay religiones y creen que con ritos y con buenas obras y haciendo esto y haciendo esto otro, de alguna manera Dios perdonará su pecado y le abrirá las puertas del cielo, lo cual, óigame bien, es totalmente falso. Eso es una mentira, eso es un error grave, porque extravía las almas y las expone a la condenación eterna. Cuando mueran encontrarán que su creencia, que su fe, que su religión no sirvió absolutamente para nada. Alabado sea el Señor. Pero si mueres en Cristo, encontrarás que en efecto, aunque tú no merecías el perdón de Dios, ni eras justo delante de Él, porque qué justo hay sobre la tierra. Mas sin embargo, cuando creíste en el Santo Hijo de Dios, que es la oferta, el don, el regalo de Dios, y fuiste lavado con su sangre, y tus pecados fueron perdonados, y fuiste justificado por la fe en Jesucristo, entonces podrás presentarse delante de Dios, no con tu propia justicia, porque no hay ninguna en nosotros, sino con la justicia de Cristo, el perfecto, el santo. Y serás admitido en el cielo de Dios. Entonces entenderás que en efecto Jesucristo es el camino. Alabado sea el Señor. Que no hay otro camino de salvación para el ser humano. Hermano, no tenemos que esperar ese día para creerlo y para entenderlo. Ya hoy lo creo, ya hoy lo entiendo, ya hoy lo sé. Ya hoy somos salvos. Ya hoy sabemos que Jesucristo es el único camino de salvación. A su nombre sea la gloria. Lo que las naciones necesitan oír es el mensaje de Jesucristo. No es el mensaje del Papa de Roma. No es el mensaje del Islam. No es el mensaje de Buda o de Mahoma o del lama tibetano. Eso no sirve para nada. Eso es basura. Eso no salva a nadie. Es basura en términos de salvación. Es mentira. Es engaño religioso. Es una obra del diablo. Porque los que creen esas cosas no se salvan. Un día despertarán en la condenación eterna si mueren creyendo esas cosas. Pero nunca jamás ninguno que haya creído en Jesucristo, arrepintiendo de sus pecados, despertará en el infierno. Jamás despertará en la gloria, despertará en la presencia de Dios, despertará en el lugar de gloria y de salvación, de vida eterna. Solo Cristo salva. Solo Cristo es el camino. En ningún otro hay salvación, dice el escritor sagrado, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oye, qué entendimiento se necesita para entender esto. Qué inteligencia hace falta para comprender una verdad tan clara y tan sencilla en las sagradas escrituras. Lo que detiene el corazón es el pecado. Lo que detiene el corazón y lo que ciega el entendimiento
Porque no se necesita, amados hermanos, un coeficiente intelectual elevado para entender una verdad tan sencilla. Si la salvación fuera solo para los intelectuales, ¿qué del hombre y de la mujer que quizás no es de letras, que quizás no pudo llegar a una escuela y ni siquiera sabe leer ni escribir? ¿No sería como injusto? Pero yo he conocido hombres y mujeres que no saben leer ni escribir y aman a Dios y son salvos y han creído en Jesucristo, como hemos conocido hombres que han sido catalogados a nivel terrenal de un muy alto coeficiente de inteligencia, pero han muerto en odio y en rebelión contra Dios, declarándose ateos y declarando que Dios no existe, que eso es mentira, pero fueron muy aclamados como hombres de ciencia. Este mensaje de Dios tan sencillo es para los que creen. ¿Por qué el corazón del ser humano se endurece tanto al punto de oponerse al amor y a la salvación de Dios? La Biblia habla de la dureza del corazón del ser humano. La Biblia describe el más grande o la madre, dijo alguien, de todos los pecados, la incredulidad. Porque alguien dijo: si el cáncer mata, o el SIDA, pero hoy mismo se descubriera un remedio tal que sana el cáncer, que sana el SIDA y que en verdad lo sana, y ese enfermo de cáncer o de SIDA muere, yo no podría decir que murió por el cáncer o por el SIDA. Tal vez sería mejor decir murió por rechazar el remedio. Porque el remedio ya está. Entonces, alguien dijo: la madre de los pecados es la incredulidad. Porque uno pudiera decir: se fue al infierno por adúltero, por ladrón, por mentiroso. Oiga, todas esas son manifestaciones de la naturaleza de pecado. Se manifiesta de muchas formas, de muchas maneras. Y cada día como que aparecen nuevos pecados. El pecado condena, ciertamente. Pero si ya el remedio para el pecado está, entonces uno podría decir: no, él no se fue al infierno por adúltero ni por borracho, aunque ciertamente esos pecados lo condenan al infierno. Él se fue al infierno por rechazar el remedio. Él se fue al infierno por decirle no al Salvador. Él se fue al infierno por decirle no a Jesucristo. Porque todo aquel que en Él cree será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan claro y tan sencillo el evangelio. ¿Qué le falta al ser humano? Que haya en su corazón. La Biblia sigue diciendo también en una de sus epístolas, el escritor sagrado Pablo dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento del incrédulo para que no le resplandezca la luz del evangelio. Y yo creo que eso es verdad. Está escrito. Pero cuando digo creo que eso es verdad, hermano, ¿cómo el ser humano, con una capacidad dada por Dios de inteligencia, de entendimiento, puede recibir estas verdades, mas sin embargo no abrir el corazón a la fe y al arrepentimiento y no creer en Dios? ¿Cómo puede estar tan ciego? ¿Qué le dice Satanás mientras escucha el evangelio? Tal vez la palabra corre y el Dios de este mundo le susurra: no creas, eso es mentira, eso es religión. Oye, teniendo una Biblia en tus propias manos, tal vez Satanás te susurra: eso es un escrito cualquiera. Pero Pablo declara que esta es la única palabra de fe que salva, no hay otra. No hay otra. Si vamos a hablar de escritos sagrados, no hay ningún otro escrito sagrado. Aunque los musulmanes llamen al Corán escritos sagrados y otras falsas religiones tengan escritos que ellos llaman sagrados, hay un solo escrito sagrado. Hay una sola sagrada escritura. Y cuando hablo sagrado, quiero decir hay un solo escrito que viene del Dios del cielo, del Dios que nos creó, del Dios que nos dio la vida, del Dios que nos dio la existencia,
existencia y del Dios que quiere salvarnos, hay un solo sagrado escrito, y es este que por gracia de Dios nos ha sido revelado a través de las páginas de las escrituras, las cuales su autor es Dios mismo, porque los escritores sagrados escribieron esta palabra y hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, no fue revelación humana, fue revelación divina, y quedó registrada aquí en las páginas de la Biblia. Porque cuando alguien cree en este santo libro, su vida es transformada? ¿Por qué su vida es regenerada? ¿Por qué su vida cambia? Eso jamás lo logrará un escrito humano. Alguien dirá: comencé a leer tal escrito y algo de mi vida, de mi conducta cambió. Pero sigue siendo un pecador, ¿cierto? Cierto que eres un pecador, aunque tú digas: esta área de mi vida o de mi conducta cambió. Cierto que la culpa todavía está en ti. Cierto que en tu conciencia sabes que es un pecador sin salvación, que tu pecado está ahí, que todavía tu pecado gobierna tu vida, que si mueres no tiene ninguna esperanza, a pesar de que has leído tantos libros y tantos escritos y has llenado tu mente de tantas teorías humanas. El único mensaje que transforma el alma, que convierte el alma, el único mensaje que nos lleva a la fuente de la verdad divina, que nos lleva al arrepentimiento, a la fe y a la salvación, que nos lleva entonces a humillarnos delante de Dios y recibir de Él su perdón, a reconocer que somos pecadores y a recibir de Dios el perdón que Él nos ofrece a través de su palabra en la persona de Jesucristo. El único libro escrito sagrado que nos puede llevar a esa condición de reconciliarnos con Dios, de recibir el perdón, el amor, la salvación de Dios, es este santo libro que usted tiene entre sus manos, el cual conocemos como las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria para siempre. Cristo vive. Hay muchas personas que quisieran que en medio de la dificultad, del sufrimiento y del dolor, al levantar su voz a Dios, Dios los escuchara. Si es que creen en Dios. Pero su pecado no lo quieren abandonar. Quieren un Dios de oportunidad. Alguien dijo: si están problemados económicamente, para ellos es Dios es como un, y digo con todo respeto a la santidad de nuestro Dios, pero la forma o lo que expresa el ser humano en su ignorancia de Dios, para ellos es como si Dios fuera el banco o el cajero automático, el que les va a proveer cuando tienen hambre, pero una vez les sacie, hasta luego el amigo. A Dios no quieren honrar, a Dios no quieren servir, a Dios no quieren obedecer. ¿Cuánta gente llega a las iglesias por un favor? Sea por comida, sea porque oren por mi hija que está endemoniada, como ha sucedido en este templo, y se ha orado y esa joven ha dicho: me siento libre, eso se ha ido de mí, para nunca más ellos regresar, para seguir su vida de pecado, para seguir viviendo lejos de Dios, para seguir ellos siendo dueños de sí mismos. Es decir, para ellos mismos son Dios, quieren hacer es su voluntad. En realidad son unos grandes idólatras, y el ídolo de ellos son ellos mismos, porque no es la voluntad de Dios lo que ellos quieren hacer, es su propia voluntad. Solo que como tenía un dolor, solo que como tenía una angustia, necesitaba que ese Dios me la solucionara. Pero una vez me la solucione, hasta luego Dios. Esa es la ingratitud que hay en nosotros los seres humanos. Esa es la ceguera que hay en nosotros. Esa es nuestra ignorancia espiritual. Decimos amar a Dios, creer en Dios. No es verdad. El que actúa de esa manera no ama a Dios, ni ha creído en Él. Cuando se cree en Dios y se ama a Dios, entonces Dios viene a ser el primero en nuestra vida. No yo, ni lo que yo crea ni quiera, sino lo que Dios dice. ¿Cuántos cristianos en las iglesias viven su cristianismo así? Cuando tienen problemas se congregan, una vez encuentran alivio,
desaparecen de las iglesias. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios para siempre. Cristo vive, amén, amados hermanos. Entonces muchos quieren en esa circunstancia invocar a Dios, que Dios me ayude. ¿Sabe que el Señor Jesucristo mismo lo enseñó? Usted mira las páginas del Evangelio según San Juan, y hubo ocasiones cuando el Señor alimentó a una multitud hambrienta. La Biblia habla de esos milagros, cuando multiplicó los panes, los peces y una gran multitud. Y eso creó una algarabía entre la gente, porque cuando a alguien se le dice tendrás comida, tendrás bebida, tendrás milagro, tendrás sanidad, la gente se emociona, la gente corre, la gente llena los lugares. ¿Por qué? Porque quieren un milagro, porque quieren un favor, porque quieren que se les llene el vientre, porque quieren que sus problemas se solucionen. Y como ahí hay uno que los está solucionando, hay que correr. Esa es como en el mundo, cuando las empresas comerciales dicen mañana abriremos desde la 1 de la mañana porque todo estará a mitad de precio. Mire usted qué sucede. La gente corre. Esa es nuestra naturaleza. Habrá favor, habrá comida, habrá milagro. Allí yo quiero estar. Pero si se le dice debe haber arrepentimiento, debe haber compromiso, debe haber renuncia. ¿Estás dispuesto a rendir tu vida a Dios? ¿Estás dispuesto a ya no ser tú el dueño de ti mismo? ¿De veras quieres ser cristiano? Alabado sea el Señor. Cuando el Señor predicó al Evangelio, amados hermanos, y hizo milagros, léase el Evangelio según San Juan, cómo la gente las multitudes eran grandes, multitudes venían para escucharlo. Pero en una ocasión el Señor les habló un mensaje que conmocionó a esa multitud. Y digo, era un mensaje que movió a esa multitud. Fue tan claro el Señor que les dijo: ustedes vienen por los milagros que he hecho, ¿no es verdad? Ustedes vienen porque les di de comer y de beber, ¿no es verdad? Oiga, qué recibimiento. Trabajen no por la comida que perece, trabajen por la comida, por el alimento que a vida eterna permanece. Y luego les dijo: si ustedes comen mi carne y beben mi sangre. Era una forma de decirles el Señor: si ustedes creen en mí, el alimento, la vida eterna para sus almas no depende de un milagro de peces y panes, de llenar sus vientres. Si ustedes creen en mí, yo soy el pan de vida. Y cuando el Señor empezó a hablarle de estas cosas que parece ser ellos no querían escuchar, se empezaron a ir. Y se vaciaron los templos, si puedo usar esa expresión. Hoy día hay lugares donde la gente tiene comezón de oír. La gente quiere oír algo nuevo. La gente quiere ver algo nuevo en los altares. Hay gente así. Hay gente que si traen a un payaso, vamos al templo porque va a haber payaso. Y perdóneme, sonará duro lo que voy a decir, pero algunos llamados ministros son tan payasos que no necesitan ni pintarse ni ponerse una nariz roja. Algunos parece que lo que quieren cada culto es entretener a la gente, no hablándole de la realidad eterna de sus almas, no llamándoles a adorar a ese Dios santo, ante cuya presencia solo podremos estar en santidad. Sí, amado hermano, se ven muchas cosas hoy en día. Gente bailando en los altares, toda clase de ritmo. Supuestos líderes de alabanza, vestidos hasta de manera grotesca, indecorosa, mostrando sensualidad en un altar. Y supuestamente instando quizás a las gentes más jóvenes a disfrutar en la presencia del Señor, a mover el cuerpo, saltar y brincar a ritmo de reggaetón, de rap, de salsa quizás. Eso es profanar los altares de Dios.
Eso es algo totalmente contrario a la naturaleza, al carácter, a la persona santa de nuestro Dios. A Dios no se le busca ni se le sirve de esa manera. Y cuánto predicador, amado hermano, proclamando mensajes de superación personal, proclamando mensajes que cuando usted los escucha tienen más cantidad de psicología que de cristianismo, haciéndole creer a la gente que tal vez él mismo puede superarse, que tal vez es algo tan especial a los ojos de Dios, que tal vez es un campeón, que tal vez usted y yo mismo tenemos en nosotros la capacidad de enfrentar la vida solamente por los recursos humanos que hay en nosotros mismos. Alabado sea el Señor, sin tener necesidad de Dios, sin depender de Dios, sin buscar a Dios, sin humillarnos delante de Dios. Eso es humanismo en los altares de las iglesias. Esos son, hermano, doctrinas humanas, tal vez, repito, filosofías, psicologías, pero no es el mensaje de Dios. Jamás usted va a encontrar al Señor Jesucristo, jamás usted va a encontrar a los apóstoles hablando temas donde hablaban de la grandeza del ser humano, de lo especial de nuestra naturaleza. Jamás. Cuando el Señor llamó al ser humano al arrepentimiento, le habló su mensaje, le dijo cosas como: de la abundancia del corazón habla la boca, y en el corazón es de donde salen los adulterios, los malos pensamientos, la avaricia, la idolatría. Alabado sea el Señor, dándole a entender: nuestro corazón está contaminado por el pecado. Esa es la naturaleza del ser humano. No hay nada bueno en nosotros ante los ojos de Dios, bueno como para que nos amerite salvación, gracia y misericordia y perdón. No hay ningún mérito en nosotros. Lo que necesitamos, por tanto, es la misericordia de Dios. Alabado sea el Señor, a su nombre sea la gloria, el cual Él se complace en dar al ser humano. Porque, hermano, la misericordia, óigame bien lo que le voy a decir, ni la misericordia ni la gracia es algo que usted y yo merecemos. Entiéndame, misericordia no es algo que se merece. Gracia no es algo que se merece. De hecho, la definición es don inmerecido de Dios. ¿Sabe qué es lo único que el pecador merece de Dios? Justicia. La justa paga por su pecado. Si usted y yo le dijéramos a Dios: dame lo que yo justamente merezco, hermano, lo que usted y yo justamente merecemos como pecadores es ir al infierno. ¿Sabía usted eso? ¿Conocía usted a ese Dios? Ese Dios del que le estoy hablando es el Dios de la Biblia. Precisamente para que su justicia, para que seamos librados de las consecuencias de nuestro pecado cuando enfrenten la justicia de Dios, fue que Dios envió a su Hijo. Y eso es gracia, y eso es misericordia, y eso es amor. Porque ¿quién de nosotros merecía que el Hijo de Dios descendiera desde los cielos, se tomara nuestra humanidad y muriera sobre la cruz? A su nombre sea la gloria para siempre, amados hermanos. Por eso hay que predicar el evangelio, amada iglesia del Señor. Por eso, como dijo un pastor, no tengamos miedo en este siglo tan hostil a Dios y a su palabra, de alzar la voz y de decir la verdad. En amor, pero decir la verdad. Aunque nos odien, aunque nos aborrezcan. ¿Saben por qué Cristo fue aborrecido y fue crucificado? Él lo dijo en los evangelios: yo, porque os he dicho la verdad, me aborrecéis. Eso sucedió con el Hijo de Dios. Nosotros no podemos esperar como iglesia aplausos porque digamos la verdad de Dios. Gloria a Dios por el alma que es tocada por Dios y se humilla y abraza esta verdad y glorifica a Dios. Pero no es de muchos, porque no son muchos los que se salvan, sino pocos, dice la Escritura. ¿No lo dice?
Angosto es el camino y pocos son los que andan por él. Ancho es el camino que lleva a la condenación y muchos son los que andan por él. Pero de cualquier forma, hermano, nosotros, como nos hablaba la palabra del Señor esta mañana, somos llamados a llevar esta verdad de Dios y este evangelio de Dios. Somos nosotros. Hace unos días leí un texto de un pastor que hace esta declaración y dice: si eres un nuevo cristiano, acostúmbrate a ser odiado. Oiga bien lo que él decía: acostúmbrate a ser odiado por aquellos que odian a Cristo. Y luego dice: pero también acostúmbrate a amarlos. Qué tremendo. ¿No es eso dar muerte al yo? Estar preparado como cristiano para recibir la hostilidad de un mundo que aborrece a Dios, pero al mismo tiempo estar preparado para amarlo así, amarlos. Eso no es darle muerte al yo, porque esa no es la respuesta de nuestra humana naturaleza. Esa es solamente la respuesta del hombre que ha sido transformado por el poder de Dios, la mujer que ha sido transformada por el poder de Dios. Gloria a Dios para siempre. Hermanos, yo decía ya para concluir que muchas personas en el mundo quieren que su oración sea escuchada, pero ellos no tienen a Dios, no conocen a Dios. Ellos buscan el favor de Dios, pero no buscan al Dios que bendice y que salva. Y por ello, cuando el Señor enseña esta oración, nunca se nos olvide, como lo enseña el Evangelio, Él está hablándole a sus discípulos, a los que son de Él, y los va a enseñar a orar. Les va a dar un modelo de oración para que sus discípulos oren, porque el Señor asume que todo verdadero discípulo del Señor ora. Y yo decía al principio que si alguien va a dar una definición de un cristiano, alguien pudiera, un niño tal vez decir: bueno, un cristiano es uno que ora. O sea, si verdaderamente es cristiano, algo que debe caracterizar su vida, una de las cosas, no la única, es la oración. La oración. El cristiano, desde el día en que nace de nuevo, se acostumbra a orar todos los días de su vida. Hay una nueva relación con Dios. Y digo nueva porque ahora tenemos una relación que antes no teníamos. Antes del nuevo nacimiento, ahora después del nuevo nacimiento tenemos una relación nueva con Dios. ¿Cuál es? La de hijo a padre, padre e hijo. Y hay una comunión con Dios que no teníamos. Y tengo acceso al trono, a la presencia de Dios. El trono de Dios estaba cerrado para mí, pero ahora que he nacido de nuevo, tengo el más grande privilegio que cualquier ser humano puede tener: no entrar por las puertas del Capitolio en Washington, no entrar por las puertas del Palacio de Buckingham en Londres, o en cualquier nación del mundo, no, sino entrar al trono mismo de Dios en los cielos, porque ahora tengo acceso directo a la presencia del Padre. Entonces, ¿cómo se puede entender a un cristiano que no ore? Si ahora es hijo y tiene padre, y hay comunión, y hay acceso a la presencia de Dios. Mucha de la debilidad espiritual y mucho del fracaso espiritual en algunos creyentes es debido a que no oran. A que no oran. Y si no hay oración, no están cultivando su vida con Dios. Mas sin embargo, así quieren ser fuertes para enfrentar el pecado, la tentación, la debilidad de su propia carne, fracasarán. Vendrán grandes fracasos. Solamente recuerde que la gracia de Dios es la que nos sostiene, y esa gracia de Dios se recibe solo en el trono de Dios. Y eso significa cuando tú vas al trono de Dios cada día, no es cada domingo, es cada día de tu vida. Cada día de tu vida como cristiano invocas el nombre del Señor, sea temprano en la mañana o tarde de la noche, pero debes invocar el nombre del Señor. Debes orar porque eres cristiano. Y el Señor lo asume y está enseñando a sus discípulos, a los que son de Él, a orar. Y yo le digo ya para concluir, si el Señor le está enseñando esto a los que son suyos,
es porque habrá respuesta de Dios a nuestra oración. Alabado sea el Señor. A su nombre, gloria. Si el Señor nos está enseñando a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, y a santificar su nombre, o a orar que el nombre de Dios sea santificado, y a orar que su reino venga, que se extienda su evangelio sobre la tierra y que muchos sean salvos, a orar que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra, no mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor. Y no solo en mí, en el mundo entero, que se haga la voluntad de Dios sobre este planeta. Y a la vez voy a orar que Él me provea, que me dé el pan, el sustento diario, que me libre de la tentación y del tentador, que perdone mis pecados, como también dice, perdono a los que pecan contra mí. En verdad, si el Señor me está enseñando a hacer esa oración, es porque para cada una de esas peticiones habrá respuesta de Dios nuestro Padre. Por lo tanto, no dejemos de orar. A su nombre sea la gloria. Habrá perdón, habrá provisión, habrá liberación. Y Dios, en respuesta a la oración de su pueblo, extenderá su reino, salvará almas, y mirará que el más grande anhelo de nuestros corazones, más que pedirle comida o que nos libre, porque la primera petición es que su nombre sea santificado, y la segunda es que su reino venga, y la tercera es que se haga su voluntad. Y nunca entre a la cuarta petición saltando las tres primeras, porque Dios es digno de ser primero y de recibir toda la gloria. Y así como yo tengo necesidades que Dios quiere suplir, las tres primeras están hablando de peticiones no personales, no para suplir mis necesidades, sino para la gloria de Dios. Qué bueno que cuando tú y yo entremos a la oración, podamos orar esas tres primeras peticiones también, y decirle: Señor, mi más grande anhelo es que aquí en la tierra tú seas exaltado, tú seas conocido, tú seas glorificado, que los hombres y las mujeres traten con respeto tu nombre, que tu evangelio se extienda a todas las naciones, que tu reino venga a los corazones de muchos, y que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra, no la mía, no la de los hombres, no la de un líder de las naciones, no la de una organización mundial, sino tu voluntad. Y mientras yo te sirvo aquí, tú suplirás mis necesidades, proveerás el alimento, perdonarás mis pecados y me librarás del maligno y del tentador. Y así viviré un día a la vez, hasta aquella mañana gloriosa, cuando despierte en tu gloriosa presencia, Santo Señor. Qué lindo poder orar esta oración todos los días, como primera cosa, mientras peregrinamos aquí en esta tierra, amados hermanos. Que Dios sea glorificado y que Dios sea primero en nuestras vidas. No el pan ni el peso que vamos a ganar, sino Dios. A su nombre sea la gloria. Levante sus manos ahí donde se encuentra, amado hermano. ¿Por qué no glorificas a Dios una vez más conmigo? Y le decimos gracias al Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, porque hasta aquí tú nos has bendecido. Esta mañana entonábamos ese cántico. Quisiera entonarlo una vez más, porque hermano, yo decía que día a día oramos, y es un día a la vez. Hoy ya está terminando el domingo. Mañana me levantaré para buscar mi ración diaria de gracia divina, de sustento divino, de misericordia divina, porque la necesito cada día de mi vida. Sin Él yo no puedo vivir. Pero mientras llega el día final, cuando nuestra peregrinación termine aquí en la tierra, qué bueno poder decir, como dice el cántico, y fueron las palabras de aquel hombre de Dios: hasta aquí Dios nos ha ayudado. ¿Por qué no entonamos ese cántico un momentito más? Y mientras entonamos el cántico, adora a Dios, porque Él es el que te sostiene, Él es el que me sostiene. Realmente, si yo puedo caminar y llegar hasta aquí, no es por mi propia fuerza. No, no lo es. No lo es. Es porque Dios ha sido tan misericordioso conmigo.
Es porque Dios ha sido tan bueno contigo, hermano. De cuántas cosas nos ha librado el Señor. Cómo nos sostiene en su amor y en su gracia. Cómo despierta su santo anhelo, su santo amor en nuestros corazones. Gracia divina que nos sostiene. Hermano, adora al Señor.